Hola amigos y bienvenidos al Huerto Tour de Mayo. Hoy voy a enseñaros la huerta. Estamos a mediados de mayo y realmente ha explotado todo. A principio de mes tuvimos unas lluvias bastante intensas y es increíble lo que hace la temperatura y el agua para esta explosión de verdor que hay por toda la finca y en el huerto también. Hemos estado quitando hierbas, se podrían quitar más hierbas, siempre se pueden quitar más hierbas, pero lo que vamos a hacer es, observar a grandes rasgos cómo está la huerta, y también en detalle, pero sobre todo porque la próxima vez que veáis el huerto va a ser un mes más tarde y va a ser un mes en el que yo no voy a poder estar en el huerto trabajando tanto como me gustaría o como haría de manera normal, porque dentro de muy poco nos vamos a Nica y yo de viaje y no vamos a estar aquí. Voy a dejar aquí a alguien encargado, pero obviamente no es igual que si estuviera yo. Pero bueno, vamos a mirar, vamos a observar y nada, os voy a ir enseñando lo que he estado haciendo este último mes y cómo han estado creciendo las cosas. Vamos por aquí. En este bancal, que es uno de estos bancales, de nuestros bancales permanentes, yo los llamo permanentes porque tienen un borde definido con troncos o con tocones y estos bancales están siempre aquí, no se mueven. Pues en este bancal hay algunas cosas que siguen aquí del invierno, como estos perejiles que están ya gigantes y muy florecidos, y ahora estamos en mayo y todavía no he plantado perejil y dicen perejil en mayo, perejil para todo el año. O sea que este es el mes para plantar perejil, para tener perejil todo el año y que no florezca como estos. O sea que voy a buscarles un sitio. Pero bueno, en el resto de bancal, este es el bancal que le he dedicado a los tomates. Aquí en el centro del bancal, aquí hay unos apios que también están aquí del invierno pasado y ahora estoy viendo que este apio tiene pulgón y tiene bastantes pulgones con parásitos. Estos pulgones que son de color más clarito es un pulgón que ha sido parasitado por una avispilla y la larva de la avispa se está desarrollando dentro del pulgón, con lo cual el pulgón ya está muerto y de ahí saldrá otra avispa que parasitará más pulgones. Con lo cual, esto siempre hablo de esto, sobre todo con el cardo, pero yo este apio, porque tiene pulgón, no lo voy a quitar. Veo que está criando muchas avispillas parásitas y con lo cual lo voy a dejar para que críe más, sobre todo porque este... ¡Oh! Es que te he visto venir en la cámara, tío. Perdón, mosquito. Sobre todo porque ahora el apio, que ya está floreciendo, no me lo voy a comer y tengo apio en otros sitios, o ahora en verano no como tanto apio, con lo cual no me importa dejarlo aquí para criar enemigos naturales del pulgón, y así están aquí establecidos y podrán atacar los pulgones que ataquen a otras plantas del huerto. Pero bueno, a lo que íbamos, los tomates están en el centro. Mira, aquí hay uno, aquí hay otro, por ahí hay otro. Bueno, pues a lo largo de todo el centro de este bancal he plantado tomates. Algunos están más grandes que otros. El caso es que yo quería plantarlos ya, porque como nos vamos, quería dejarlos plantados para no tener que dejarle
a las personas que se van a quedar aquí encargadas la tarea de plantar los tomates. Sobre todo también tenía muchos tomates más de los que podía plantar aquí, entonces tuve que elegir de algunas variedades que estaban las plantas aún muy pequeñas. Bueno, por eso hay algunos muy pequeños, otros más grandes, pero como veis aquí ya hemos empezado a atar los tomates. Tenemos un vídeo del año pasado donde atamos y podamos los tomates. Dejaré ese vídeo en la descripción porque este año no he tenido tiempo de grabarlo. Pero bueno, este año como no teníamos los cables que he tenido todos los años, porque al vallar la huerta los quitamos y no los hemos puesto otra vez, al final hemos puesto esta cuerda, está atada ahí a unos postes, de los postes a los postes, bueno. No es nada, digamos, permanente, pero creo que para este año va a funcionar y así tenemos más o menos el mismo sistema que solíamos tener y me he quedado contenta. Pero bueno, sigamos por aquí. Bueno, aquí en este bancal están los ajos que planté en octubre. Estos son parte de los ajos que ya casi ni se ven. Esto es un ajo, esto es un ajo, estos están más afectados por roya. Esto es roya, que veis aquí, que es un hongo que afecta a los ajos, las cebollas, los puerros y los puede dejar muy feos. Pero por lo menos los ajos que tenemos en el otro bancal no tienen tanta roya como estos. Y estos son los que teníamos aquí como para ajo tierno, sufrieron bastante este invierno, pero ya pronto los vamos a cosechar. De hecho podemos cosechar uno para que veáis, porque realmente estos estoy notando que los podría cosechar ya. Wow, mira, bonito, ¿eh? Porque se nota que ya aquí está bastante blando, quiere decir que ya no está trabajando mucho la planta. O sea que estos de aquí los podríamos cosechar ya, o la semana que viene, veremos a ver. Y si no, a veces yo dejo que se sequen enteros. Lo que pasa es que cuando se seca la planta entera, luego cuesta encontrarla. Cuando quieres venir a cosechar ya no reconoces bien porque es hoja seca. Pero bueno, vamos a dejar este ajo aquí y sigamos. Bueno, entre todos los tomates, realmente este bancal, como veis, es bastante ancho y tiene 5 líneas de gotero y solo estaba ocupando 2, 3 con los tomates, entonces se quedaban muchos goteros vacíos. Y lo que he hecho ha sido plantar un montón de flores y albahaca entre medias. Aquí tenemos albahaca morada, aquí albahaca y muchas hierbas, esta albahaca verde, y aquí estos son cosmos, más cosmos, cinias, esto es un tajete chiquitito, más cosmos, albahaca, un montón de cosas. O sea, todo lo que me sobraba en el invernadero lo he metido aquí. Entonces entre los tomates, lo bueno es que los tomates crecen para arriba y aquí tienen bastante espacio vertical para recibir luz y por abajo lo puedes llenar de flores, sobre todo si tienen suficiente agua y nutrientes y pueden hacerse buenas asociaciones y aprovechar mejor el espacio también. Por aquí, este bancal, había pensado plantar boniatos, pero mira, se me ha echado el tiempo encima y tenemos la mente en otra cosa, no voy a plantar boniatos. Y creo que lo que voy a hacer es dejar este bancal vacío, aunque ahora está lleno de hierbas, y lo que haré es plantar aquí las crucíferas, o sea, los brócolis, coliflor y este tipo de cosas a finales de verano para el otoño. Bueno, en realidad a mediados de verano quiero intentar hacerlo este año, pero bueno, ya iremos viendo, no lo sé. Veis, aquí ya tenemos los tomates que sí que están bien atados, que estos los plantamos un poco antes y además están más grandes, porque estos son los que estaban en maceta. Ya los hemos atado y lo que hacemos es atarlos en la base e ir subiéndolos, que bueno, se verá mejor en este. Ves que este está atado a la base. Bueno, cuando lo ato, voy a desenrollarlo para que lo veáis. Yo lo ato en la base y luego la planta la enrollo así. Y a medida que crece, sigues enrollando y enrollando y enrollando. Y por eso me gusta poner las cuerdas lo más alto, muy alto, porque estos tomates son de crecimiento indeterminado y pueden crecer más de 2 metros, se ponen muy altos, entonces me gusta darles mucho espacio para tener más tomates. También hay otra opción que es, en vez de tenerlos tan altos, lo que hacen es, una vez llegan aquí, bajar un poco, o sea, soltar de ahí arriba, de manera que la tomatera, en vez de estar recta, de repente hace como, digamos que sale aquí y hace un arco, porque le has dado sitio, de manera que no necesitas tanta altura.
Pero bueno, a eso no he llegado porque no me ha hecho falta aún, pero a lo mejor algún año lo hacemos. Bien, aquí tenemos los espárragos, que la verdad es que están bien. Lo dicho, este año no he cosechado, tengo que venir a quitar hierbas porque no parece un bancal de hierbas. Pero ya están floreciendo, tienen pequeñas florecitas, mira, aquí se ven, son bastante lindas. Y los veo bien, o sea, yo creo que el año que viene ya estará bastante establecido, le pondremos bien de compost o estiércol y yo creo que para el año que viene podremos cosechar aquí espárragos y me hace bastante ilusión. Bien, tenemos una acelga en medio. He dejado bastantes más acelgas este año que el año pasado. He dejado un monstruo de acelga que ahora os voy a enseñar porque está gigante y quiero guardar semillas. Pero sobre todo las acelgas que no me parece que estén muy en medio, me gusta dejarlas para que hagan semilla y todo mi huerto se llena de acelgas en otoño y en primavera y me encanta. Entonces, la acelga sale tan bien que es, bueno, comida gratis, sin trabajo. Vamos por aquí. Aquí está el bancal de las calabazas. Ya os enseñé en el vídeo en el que lo planté, creo. Planté entre medias maíz. Y también hay algunos girasoles. La verdad es que está saliendo bien. Esta vez me está saliendo el maíz mucho mejor. Como veis, el maíz ya está por encima de las calabazas y yo creo que ya va a salir bien. Porque normalmente lo que me solía pasar es que el maíz no crecía suficientemente rápido y la calabaza acababa tapando el maíz y el maíz no se desarrollaba. Pero creo que este año he hecho los tiempos mejor, los he espaciado mejor y muy bien. Yo creo que esto lo planté menos de un mes, como 3 semanas y la verdad es que han crecido un montón. Ya las calabazas ya están largas, el maíz ya parece maíz, no solo parece una hierba. Los girasoles, he puesto aquí también bastantes flores, cinias, cosmos. Bueno, creo que va a estar muy bonito el huerto este verano y me da un poco de pena no estar aquí todo el tiempo para disfrutarlo, pero bueno, estará bien, estará bien. Vamos por aquí. Aquí tenemos el famoso cardo, que como veis ya está gigante. El cardo se llama Cynara cardunculus y la alcachofa se llama Cynara escolimus, con lo cual son muy parecidos, parece una alcachofa, pero este es un cardo. Y hace unas flores que luego se pone aquí de un color violeta súper bonito. Yo creo que es una de mis flores favoritas, tienen un color espectacular y el contraste de este verde así azulado la verdad es que me gusta muchísimo. Y bueno, está lleno de pulgón y por ahí habrá algún que otro, veo algunos parasitados, no veo muchos depredadores, pero a veces los depredadores no salen muy bien si hay mucha hormiga. Y aquí hay mucha hormiga, pero los parásitos, que aquí estoy viendo una avispilla volando que bueno, en la cámara no se verá, los parásitos sí que consiguen meterse y poner sus huevos antes de que las hormigas les echen. Bueno, sigamos. La verdad están como bonitos, ¿no? Pues mira, esto sí, como veis se parece bastante, esto sí que es alcachofa. Sí que tiene una hoja bastante más suave, no pincha tanto. Y luego la flor obviamente no pincha tanto como la del cardo. Nada, aquí tenemos las alcachofas que la verdad es que están muy bonitas. Ahora que estoy regando más y les he quitado hierba y debería quitar más como esta borraja, que siempre me da pena quitarla porque a las abejas les encantan las flores de la borraja y se pueden comer. Esto la gente lo pone en ensaladas y eso y está muy rico. Pero bueno, en este bancal lo que he plantado han sido calabacines. Estos son los que me visteis plantar hace un par de semanas, que están bastante pequeños, y estos ya los había plantado antes, que están bastante más grandes. Aquí hay unos que ya dentro de nada... Mira, este yo creo que ya ha cuajado un calabacín redondo. Me encantan las plantas de calabacín. Aquí a veces se nos llenan de oidio o de mildew, de hongos, vaya, y puede ser un problema, pero este año están muy bonitos y realmente es que hacen unas plantas tan grandes y producen tanto que a veces te ahogas en calabacín. Y aquí tenemos los cosmos, que es el primer año que tenemos cosmos rosas. He tenido la suerte de que me han regalado bastantes semillas de cosmos rosa y estoy encantada. Conviene plantar flores entre los calabacines porque, como veis, estas flores están aquí muy vistosas y a veces una abeja a lo mejor no ve aquí dentro
la flor de calabacín, que bueno, ahora mismo no hay ninguna abierta, pero aquí entre todas estas hojas se esconden mucho. Entonces tener una flor vistosa que sale por encima hace que la abeja venga a ver esto y luego, ay, pues ve la otra y ya va a la otra, ¿no? A la flor del calabacín que quieres que se polinice, porque a veces los calabacines no se polinizan bien y es por eso que no producen. Si tu calabacín no produce es probable que no se esté polinizando bien y lo puedes polinizar manualmente, que bueno, ya enseñaremos. Aquí he tenido un problema. Los calabacines son de la misma familia que las calabazas y realmente son variedades que se han hecho para que ocupen mucho menos y produzcan en un espacio reducido, porque si habéis cultivado calabazas necesitan muchísimo espacio y eso. Entonces, a veces hay variedades que no sabes si es calabacín, o sea, si crece como un calabacín recogido o si crece como una calabaza a lo largo. Pues aquí me ha debido pasar, porque aquí yo planté solo calabacines y me ha salido una calabaza. ¿Veis cómo se está yendo esto de por libre? Esto me invade aquí y ya no sale más que esta calabaza, con lo cual, por desgracia, yo creo que la voy a tener que quitar, aunque está súper bonita y ojalá estuviera ahí, pero bueno, con las otras calabazas. Y entre los calabacines aquí he plantado maíz, que aquí me ha llegado justito. ¿Veis cómo aquí el calabacín está tapándolo? Entonces aquí conviene ir haciendo un poco de hueco para asegurarnos de que el maíz llegue a salir antes de que el calabacín lo tape demasiado. Pero esto es lo que me solía pasar. O sea que ha llegado justito aquí, pero de momento bien. Sigamos. Girasoles. Este hinojo está gigante. Aquí tenemos más maíz. Esta creo que es la primera tanda de maíz. Esto fue lo primero que planté. La segunda tanda de maíz está donde las calabazas que os he enseñado. Y la tercera está en el invernadero, que a ver si, no sé si hoy nos dará tiempo a plantarla, pero si no, lo plantaré mañana primero ahora. Estas flores, a ver si me sabéis decir qué es esto, porque mirad cómo se pone de grande, os parece una hierba normal, pero luego echa estas flores. Huelen fenomenal. No sé describirlo. Lo malo es que no dura mucho el olor. Si lo llevas dentro de casa se pierde enseguida. Vamos. Este es el pasillo que tiene ahora los arcos, que ya he plantado todo lo que quería y todo lo que tenía para plantar en los arcos, pero aún no se ve. Yo espero que para el mes que viene ya haya subido, si es que suben, porque a veces las plantas necesitan un poco de ayuda para subirse al arco, para engancharse bien, para que realmente se enrede bien y llegue hasta arriba, porque si no, por ejemplo, los melones prefieren estar por el suelo. Pero bueno, veremos a ver cómo va. Aquí tenemos las lechugas que sembré a voleo, que os enseñé en un vídeo. Están preciosas. Y están, o sea, la verdad es que muy, muy tupido. Yo creo que podría haber sembrado menos semilla, pero está muy bien y yo aquí lo que hacemos es venir con una tijera y cortas aquí o con un cuchillo y te llevas la parte de arriba y luego esto sigue creciendo, lo cual está muy bien. Eso sí, tenemos que comernos esto ya porque en 2 semanas o así esto empieza a hacer semilla y ya no está tan bueno. Aquí realmente no podemos cultivar lechuga todo el verano, solo a principio de verano o realmente en primavera y luego en otoño. Aquí está el primer arco. En este arco he plantado en un lado 2 calabazas. Esta es un tipo de calabaza peregrina, pero que hace, en vez de hacer una cosa que se usaría como para hacer como una botella o para beber, como una cantimplora, hace unas cosas como más así y la gente les corta la parte de arriba y puedes hacer como un cuenco. Pero bueno, si da fruto ya os podremos enseñar. Se llama Plat de Corse. Voy a escribirlo por aquí porque no sé si lo estoy pronunciando bien. En este lado he plantado lufa, que está un poco fea. Esta de aquí, parece que se la han comido un poco los caracoles, pero bueno. Y aquí tenemos, creo que melón o alficós, no lo sé, pero cuando salga lo sabremos. Por aquí, estos son todos girasoles que han salido espontáneos de las semillas que caerían el año pasado. Y los he dejado, porque ¿por qué no? Así no tengo que plantar. Y la verdad es que han salido bastantes. Y por aquí está la espinaca, que también la sembré a voleo, igual que la lechuga, que bueno, hay un poco de hierbas, pero estas espinacas ya están empezando a florecer.
¿Veis? El tallo ya se ha alargado y esto va a empezar a florecer. Y la espinaca realmente lo que está bueno es la hoja, con lo cual tengo ganas de recoger semilla de espinaca este año, así que creo que voy a dejarlas, no necesito este espacio este verano, con lo cual aquí haremos semilla de espinaca. En este sí que he puesto pepinos, todo en este lado del arco, que los pepinos normalmente se suele plantar varias tandas a lo largo de la temporada, porque tienen un ciclo corto y cuando ya llegan a cierta edad, por así decirlo, ya dejan de producir. Entonces conviene sembrar otra vez. Pero bueno, yo creo que como también cultivamos alficós, que en este lado he plantado alficós, y entre medias he ido plantando flores y albahaca por todo el huerto. El alficós es un tipo de melón realmente, pero que se come verde como si fueran pepino. Y esto sí que produce prácticamente toda la temporada y no tengo que volverlo a sembrar, con lo cual el pepino realmente es algo que comemos a principio de verano y el resto del verano comemos alficós. Aquí hay algunas acelgas que este espacio realmente me daba pereza prepararlo y entonces he dicho, bueno, pues lo dejamos un poco como de sacrificio y entre comillas, y lo que va a hacer es criar las acelgas del año que viene. Y aquí están, mis acelgas queridas. Y en este lado, entre estos dos arcos, he plantado pimiento. Los planto así al tres bolillo porque así tienen como unos 30 centímetros entre ellos y tienen más espacio. ¿Veis? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta allá. Y entre medias, que hay goteros entre medias, lo que he plantado ha sido albahaca, más flores, estos son cinias, cosmos, más albahaca. Y bueno, así para aprovechar el espacio y nada, que le da color también. Es bonito. Mira el color de estas acelgas. Increíble, ¿no? No sé si lo aprecia la cámara. Estas las vamos a dejar para semilla aquí. Bien. Y en este último arco, esto he plantado todo melones. Ya no me acuerdo de las variedades, pero cuando salgan os podremos decir qué variedades son. Y lechugas entre medias, que lo dicho, estas lechugas nos las tenemos que ir comiendo ya de ya. Estos días de primavera son para comer ensalada todos los días, no falta. Bueno, aquí está la gran acelga que os digo. No sé si se aprecia en la cámara, pero esto, bueno, aquí hay una planta, ¿vale? Que también es grande. Pero esta, creo que la vas a ver mejor desde aquí, Anika. A ver. O sea, el tamaño de esta acelga, que le he tenido que poner un palo de apoyo porque ya no podía ser. Descomunal. O sea, mira, ven aquí. Enséñales la base. Mira esto. Es que parece un árbol. Y esto crece en una temporada. Es que a mí cada año me impresionan, ¿eh? Siempre hay una que me deja boquiabierta. Pues este año es esta. Increíble. Bueno, pues la he dejado para semilla porque... Increíble. Bien, pues detrás de esta acelga están los tupinambos, que son todos estos, que este año está todavía más tupido que el año pasado porque realmente no coseché casi, porque cosechamos una vez, nos los comimos y, a ver, estaban buenos, no buenísimos, vamos, que tampoco tuvimos ganas de hacer más. Y no son como las patatas que los cosechas y los puedes conservar en la despensa. Realmente hay que comerlos el día o un par de días después de haberlos cosechado. Son así como más frescos y no se pasan. Con lo cual, bueno, que no nos salía a pensar, vamos a comernos unos tupinambos hoy. Pero bueno, creo que el año que viene vamos a intentar hacerlo mejor. Aunque, ahora que los veo tan apretados, no creo que haga un tupinambo bueno de comer ahora muchas raíces pequeñas. Pero bueno, aquí está de manera ornamental también, porque en septiembre hace unas flores muy bonitas y esto está muy tupido y bonito. Así que bueno, sigamos por aquí. Siempre hay alguna acelga en medio. Bueno, en este bancal tenemos una parte de puerros y la otra parte de cebollas, que los plantamos ahora en primavera. Y la verdad es que los puerros están saliendo bastante bien, ya están engrosando. Lo que tengo que hacer es venir a quitar hierbas de manera periódica y hacerlo bien, que bueno, no sé si podré, pero bueno.
Y con las cebollas igual, porque no les gusta mucho competir, porque si no se hacen muy largos y ya no están tan buenos. Pero creo que va a estar bien. Tengo la esperanza de que los puerros se van a mantener buenos para comer durante todo el verano y a lo mejor poder comerlos a lo largo de todo el invierno, el otoño, y ya florecerán en primavera, porque los que planto en otoño suelen florecer en primavera, entonces tienes una ventana muy corta. Aquí están las patatas, están gigantes y tenemos de dos variedades, las de aquí son las blancas y las del fondo son las rojas. Vamos a verlas. Aquí se ve el corte. Estas hojas se ve claramente que son más moradas por el centro y estas no. Estas son las patatas blancas y estas son las rojas. Pues las rojas ya han empezado a florecer. ¿Veis? Aquí están las flores. De las patatas es una solanácea y las solanáceas producen sustancias que pueden ser tóxicas. Entonces solo se debe comer las partes de la planta que se han comido siempre. En el caso de la patata no te quieres comer el fruto, ¿vale? Quieres comerte solo la patata, que es el tubérculo, la raíz. Bueno, lo que se suele hacer es cosechar un poco después de haber florecido, cuando ya empieza a amarillear un poco. Pero bueno, ya veremos cuando cosechamos estas, porque realmente también podrías dejar que la planta se seque del todo y cosecharla entonces. Pero bueno, ya veremos cuando cosechamos. El caso es que están muy bonitas, no han tenido ningún problema, ningún bicho, nada. Bueno, ya veremos las patatas debajo de la tierra, pero por lo general bien. Y bueno, ya que estamos, aquí están las cebollas, que la verdad es que están creciendo muy bien. Y aquí nos va a pasar lo mismo que los ajos, que las cebollas las puedes cosechar antes de que se sequen, pero lo que quieres hacer luego es secarlas, porque se conservan secas. Entonces también podrías dejar que se sequen en el suelo. Se seca la parte de las hojas y la cebolla se queda ahí, pues digamos, durmiendo. Y eso, que a veces, si no las cosechas cuando está la planta aún verde, se te puede perder. Ya no ves la cebolla porque se ha secado. Con lo cual vamos a ver si podemos cosecharlas a tiempo, pero si no, las buscaremos. Vamos a cruzar. Bien, en este bancal ha sido un poco una decepción o no lo sé. Aquí es donde planté los guisantes y les pusimos, ¿cómo se llaman? Tutores, que eran las ramas, restos de poda. Bueno, yo ahora veo que los guisantes están bastante bien, pero las ramas de poda se las quité porque realmente quiero espacio para plantar más maíz. Creo que tengo más ganas de maíz que de esperar a estos guisantes, con lo cual creo que lo que vamos a hacer es, el maíz que tengo en el invernadero ahora, vamos a plantarlo aquí. O sea que vamos a quitar los guisantes, lo cual es una pena, la verdad. Pero el año que viene haremos mejor las cosas, dejando un espacio para los guisantes y dejando que se desarrollen. Aquí normalmente se plantan los guisantes a finales de invierno para que ya puedas comer guisantes en primavera. Entonces lo que hicimos fue plantar en primavera, creo que sembramos hace como 2 meses, con la esperanza de poder cosechar un poco más tarde, que yo creo que podríamos, porque ya están floreciendo aún, ya están haciendo flores y aquí saldrían guisantes. Lo que pasa es que tengo que aprovechar el espacio, son los problemas de un huerto pequeño. Pero bueno, el año que viene haremos mejor, creo que este año los vamos a quitar. Vale, aquí en este próximo bancal están los ajos. Estos ajos también los plantamos en octubre. Están muy bien. Estos yo creo que también, como veis, ya empiezan a caerse. Esto no lo he hecho yo. Se caen solos porque ya no está pasando tanta savia entre lo que son los ajos, las raíces y las plantas. Y entonces se caen y va engrosando el ajo ahora. Pero hay varias variedades de ajos. Pero hay como 2 tipos que son los que tienen, en inglés lo llaman de cuello duro o de cuello blando. Que cuando abres un ajo hay algunos que tienen, digamos, un cuello en el centro duro y los dientes alrededor. Y luego hay algunos que no tienen ningún cuello dentro y tienen dientes más grandes fuera y dientes más pequeños dentro. Pues los ajos de cuello duro son los que hacen esto. Suelen florecer en el mismo año y esto no sé cómo lo llaman en español, pero en inglés lo llaman garlic scapes. Y esto se cosecha, porque lo puedes salteado y comértelo, hay gente que los fermenta y realmente, aunque no los vayas a cosechar para comértelos, estos conviene quitarlos, porque si no,
¿qué va a hacer el ajo? Dedicarle toda su energía a producir una flor en vez de engrosar el ajo. Con lo cual conviene cogerlos y es lo que voy a hacer ahora mismo rápidamente. Y están muy ricos. Voy a intentar fermentarlos este año, que es lo que me apetece probar. Y aquí yo lo que he hecho y lo que suelo hacer todos los años es plantar parte de la cosecha del año pasado, o si no me ha salido bien el año pasado, suelo plantar los dientes que me empiecen a florecer en casa. O sea, por lo general no suelo ir a comprar ajo de siembra, aunque a veces sí. Pero el caso es que aquí tengo un popurrí de variedades. Algunos hacen esto y algunos no. Con lo cual, voy a cogerlos rápidamente y seguimos. Ese. Bueno, he cogido todos los que he encontrado. Son bastantes. Son como bonitos, ¿no? Sí. Y eso, voy a ponerme a buscar recetas porque me parece eso, una cosa interesante, que hay gente que lo que hace es cortarlo y tirarlo, pero me interesa el tema de fermentarlos. Vamos a ver qué tal. Bueno, sigamos por aquí. Aquí están los pimientos que sobrevivieron del año pasado, que ya se ve que están brotando muy bien. De hecho, están empezando a hacer flores. No veo ninguna flor abierta, pero ya están haciendo flores. Y los que he plantado este año aún no tienen flores, con lo cual estos van a empezar a producir bastante antes, ya tienen un sistema radicular, digamos, establecido, y eso, que creo que van a salir bien los pimientos estos, y me encanta que sobrevivan, porque para empezar no tengo que decidir qué hacer con este espacio porque ya está cogido, y por otro lado puedo permitirme plantar menos pimientos este año. Bien. Entre los pimientos he plantado lechuga, siempre planto lechuga porque me parece que va muy bien juntos. Al final de este bancal es donde sembramos las remolachas, hace no sé si mes y medio o así. Y bueno, ya están saliendo bien y veremos a ver cómo se desarrollan, porque nunca hemos plantado remolachas tan tarde, bueno, en primavera. Normalmente los plantamos en otoño y crecen durante el invierno. Creo que van a salir mejor plantándolos ahora, bueno, sembrándolos en primavera, pero bueno, está por ver, ya veremos más adelante. Y aquí están las zanahorias, que también están como entre muchas hierbas, y ya iremos viendo... ¿Qué era? Una avispa. Y ya iremos viendo cómo va saliendo. No sé si he clareado suficiente, pero ya como que me da pereza y lo voy a dejar así. Y bueno, ya veremos si dentro de un mes o así podemos comer zanahoria. Y por último, aquí he plantado pimientos, sobre todo picantes, guindillas picantes. Bueno, hay alguna berenjena, esto es una berenjena, y flores. Pero he plantado tanto esta planta como esta, son guindillas picantes que se llaman Carolina Reaper, que son muy picantes. Pero bueno, ya veremos cuando salgan y que hagan fruto y a ver si es verdad. Y nada, creo que lo vamos a dejar aquí. Y espero que hayáis disfrutado de este huerto tour. La verdad es que yo disfruto mucho haciéndolos y me gusta saber que hay alguien al otro lado que lo disfruta también. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.